Primero quiero presentarle hoy día, me acompaña Jorge Pérez, que es profesional de la unidad de transporte eficiente. También me acompaña Constanza, que se incorporó hace poco a la unidad. Y también por allá está Mauricio Ormazábal, que es nuestro abogado, que lo trajimos porque sabemos que nos van a hacer varias preguntas. No quiere estar ahí, no sé por qué. Pero como estamos acá en esta sala, queremos lo primero entregarles el procedimiento para que usted, primero, este procedimiento salió hace poquito, donde nos pidieron, nosotros casi nos sacamos procedimientos porque los procedimientos están en la ley, el reglamento, pero entendemos que es una industria nueva que no se ha relacionado antes con la SEC. Entonces lo importante era poder llevar un documento que ustedes pudieran tener claro cómo son los procedimientos sancionatorios, cómo es el procedimiento en especial el procedimiento sancionatorio, porque van a ver que para nosotros tiene condiciones distintas. Ahí les pido que se los pasen cada uno, como estaba en sala de clases, recordar cuando estaban en el colegio. Ahí abajo tiene un código QR para que después ustedes con el código QR pueden escanear y ahí bajan el documento completo porque tiene varias páginas el documento. La idea es que ustedes nos pueden ir haciendo preguntas, dudas para hacer esto más dinámico y no hacer una presentación, sino la idea es que aprovechar que estamos recordando esos tiempos cuando estábamos en el colegio. Primero, para que partamos este procedimiento de sanción, primero es necesario que entendamos cuál es el rol de la superintendencia y la misión que tenemos nosotros. Nosotros velamos principalmente que todos los nuevos energéticos o todos los energéticos en el país sean seguros y de calidad. Esa es nuestra misión. Por eso también este procedimiento de sanción se tuvo que tramitar una ley donde nos da atribuciones a la SEC para poder hacer esto. Porque nuestro rango está principalmente en velar que los energéticos de nuestro país sean seguros y de calidad para las personas. Ya también existe un proyecto de ley que está hoy día en tramitación donde ya nos cambia el nombre y dejamos de ser de Superintendencia de Electricidad y Combustible y pasamos a ser Superintendencia de Energía. Bajo este contexto, primero también entender que este proceso en particular es diferente a todos los procesos que nosotros llevamos, que siempre nosotros lo que hacemos son fiscalizar las normas del sector de energía. Y acá principalmente nuestro rol más que fiscalizador se enfoca solo en una parte del proceso y aquí el legislador estableció tres roles importantes. Primero que era el Ministerio de Energía, que tenía que definir los estándares, el Ministerio de Transporte, quien tenía que hacer la fiscalización de esto, y finalmente la SEC, quien tenía que implementar el procedimiento de sanción. ¿Ya? Nos dejaron la parte más entretenida. Entonces, eso está establecido, ya lo podemos ver claramente en la ley, en los artículos del reglamento. Y aquí, arriba donde podemos ver el procedimiento sancionatorio, tiene una etapa previa, la quisimos colocar, ¿por qué era importante colocarla? Porque para saber dónde entra la SEC y cuándo entramos nosotros ya en el procedimiento sancionatorio. ¿Ya? La etapa previa ya la vimos anteriormente, están estos informes que tienen que emitir transporte. Y está la oportunidad donde cada uno de ustedes tiene que presentar observaciones. El legislador estableció que esa era la etapa de presentar observaciones a este informe. ¿Ya? Eso lo quiero dejar claro porque después en el procedimiento de sanción, nosotros cuando ustedes vengan a presentar observaciones sobre el cálculo en sí, nosotros vamos a exigir que usted tuvo que haber hecho las presentaciones o observaciones en esa etapa. Si en esa etapa usted, pese a todo eso, no llegaron o no se solucionaron eso, realmente usted ahí puede presentar esa observación en el proceso sancionador. Pero si usted no hizo observaciones ya, nosotros le vamos a decir claramente que esa es materia del Ministerio de Transporte, donde ahí se hizo el cálculo y donde ahí usted tenía que ejercer sus derechos. Entonces eso es necesario que lo tengan bien claro. ¿Ya? Que el legislador estableció esa etapa y esa etapa es donde ahí, en primera instancia, ustedes la tienen que siempre ejercer. Después finalmente el Ministerio de Transporte emite el informe definitivo.
¿ya? Y es definitivo. Ese es el informe, la foto que se saca en ese momento, y ese es el informe que es remitido a la SEC, donde Transporte nos dice, mira, todas estas personas o todos estos importadores, todos ellos no cumplieron con la norma, o sea, no cumplieron con el estándar, y nos informa, la SEC toma eso, ese informe, y desde ahí inicia el proceso de la SEC. ¿Ya? Es decir, el input que nosotros siempre vamos a necesitar para iniciar este proceso es ese informe. ¿Ya? Y ese, para nosotros, tiene el informe tal como lo dice la ley, el informe que es el definitivo. ¿Ya? Los demás informes, tal vez nosotros lo miraremos, pero el que es válido para nosotros es solo ese informe y esa notificación de trabajo. Cuando llega esa notificación a nosotros, de ahí efectivamente nosotros tenemos la obligación legal de implementar eso. ¿Ya? Nosotros no nos podemos dejar de hacer porque eso significa abandono de nuestros deberes. ¿Ya? Entonces, cuando nos notifican, nosotros como fiscalizadores estamos obligados a ejercer las funciones que estamos obligados, así que espero que me... sigamos con ya, aquí ya entramos al proceso de una vez que nosotros nos informan, nosotros tenemos que formular cargo. ¿Qué es lo que es una formulación de cargo? Es un oficio donde la SEC va a informar al representante legal y va a informar que su empresa no ha cumplido con la legislación y le va a decir cuál es el cargo, que va a ser no haber cumplido con el estándar. ¿Ya? Y ahí a ustedes le van a dar plazos. La ley establece que son 15 días hábiles que ustedes tienen para presentar sus descargos. ¿Qué es lo que es la presentación de descargo? Es una carta que ustedes tienen que ingresar a la SEC, donde ustedes tienen que decir, yo les voy a decir, señores, ustedes vino Transporte y lo acusó a ustedes que no cumplieron con él. Díganme, ¿qué hizo usted para cumplir con la ley? ¿Ya? ¿Qué pasó? Yo principalmente le voy a preguntar, ¿qué pasó? Ustedes se tienen que defender y tienen que decir, miren, ¿qué es lo que pasó con esto? Saben que, no sé, todas estas dificultades o todas las observaciones que ustedes tengan sobre el descargo. Ahí es la oportunidad de presentar esas observaciones. Principalmente, no, después un poquito más. Entonces, esta formulación de cargos, como les voy a decir, tiene plazos legales. Son 15 días hábiles que ustedes tienen que adjuntar todos los descargos. La idea es de presentar sus descargos. Nosotros les vamos a decir, usted no cumplió, tiene 15 días. Y los descargos, los descargos es lo importante donde ustedes nos tienen que ser capaces de decir por qué no cumplieron. ¿Ya? Aquí dejo a Jorge porque él se va a meter en la etapa más de los descargos. Pero lo importante es volver a insistir en el tema de la admisibilidad. ¿Qué cosas no van a ser consideradas en los descargos? Lo que les comenté al principio, es decir, si usted no fue capaz de observar el informe del Ministerio de Transporte, no puede venir a presentarme esa observación porque eso le corresponde a Transporte. ¿Ya? Ahí está el primer caso. ¿Usted me puede alegar de eso? Sí, pero tuvo primero que haber pasado y haber hecho las observaciones donde correspondía. Esa es la etapa. ¿Ya? Entonces, después usted puede que Transporte no solucione el tema y ustedes vuelvan a presentarlo, sí. Pero nosotros lo primero que vamos a revisar es si usted hizo la presentación. Es dejarlo bien claro, que no se le olvide que es importante que se haga ese proceso. ¿Ya? Ahora te dejo. Ya. Bueno, tal como lo dijo Julio, de cargos para que quede claro, no hay ningún monto de dinero, nada, solamente que no cumplió o no, las formulaciones de cargos solo lo que dice es que usted no cumplió con el estándar. Eso va a decir. Y usted tiene tantos días porque es como que a usted lo están acusando. Oye, nosotros constatamos que usted no cumplió con esto, dígame, ¿qué pasó? Y usted ahí se tiene que responder. Y eso, cuando usted responde, son los descargos. ¿Ya? Entonces, a usted le va a interesar responder qué descargos pueden ser atenuados. Eso es lo que le interesa decir. Porque también tienen la libertad de no presentar descargos, porque se cierran los 15 días, se considera que no se presentó descargo y se aplica la multa. ¿Ya? Y se aplica la multa, tal como dice, si dice máximo 0,2, se aplicará 0,2. El factor que ve la SEC. ¿Ya? Ahí va a entrar en profundidad. Sí.
Entonces, bueno, algo que hay que dejar bien en claro es este tema de la admisibilidad, ya que nosotros no hacemos cálculos como superintendencia, nosotros no vamos a calcular el rendimiento ni el estándar de los importadores o los representantes, sino que eso le corresponde al Ministerio de Transporte. Entonces, en este caso, nosotros tenemos admisibilidad donde vamos a recibir las observaciones siempre y cuando se hicieron estas observaciones al informe de cumplimiento preliminar. Sin embargo, si usted hace observaciones al informe de cumplimiento definitivo ante la superintendencia, pero no se hicieron observaciones en el informe preliminar, estos no van a ser admisibles por la superintendencia por algo lógico, obviamente. Viene el punto que yo creo que uno de los más importantes, creo yo, en este taller, es el tema de los atenuantes. Los atenuantes, como superintendencia, nosotros tratamos de ver el mercado, tratar de entender a ustedes cómo funciona su mercado. Nosotros entendemos que es un mercado donde desarrollar un producto, que en este caso un vehículo, no es de un día para otro. Por lo tanto, esto nosotros lo tenemos muy presente. Lo primero que nosotros quisimos plantear en el tema del atenuante es que el primer año de cumplimiento del proceso sancionatorio, ese ya es un atenuante. Por lo tanto, en el tema, cuando ustedes presenten los descargos, van a tener que indicar que es el primer año de entrada en vigencia de la normativa. Y ahí, en ese punto, la idea es que ustedes como importadores nos presenten qué hicieron ustedes para cumplir con la ley. ¿Qué hicieron este año de fiscalización para que el rendimiento de su parque automotriz fuera mejor? Nosotros vamos a recibir todas observaciones. Como obviamente nosotros sabemos que esto es como nuevo, entonces por eso tenemos este punto que es súper importante. Ahí tenemos un ejemplo que el cálculo de rendimiento del año anterior versus el rendimiento del año fiscalizado. Sí, ahí con lo que explica Jorge, es importante que uno siempre en toda ley, aquí cuando una ley quiere partir con marcha blanca, lo dice en la ley. ¿Ya? En ese aspecto esta ley no lo dice. ¿Ya? Entonces, eso hay que dejarlo claro, que la ley no lo dice, pero sí en el proceso de descargo nosotros sí nos vamos a hacer cargo de eso y lo vamos a atender. Pero aquí no basta que usted me diga, es el primer año. No, porque usted me tiene que decir qué es lo que hizo, su esfuerzo para cumplir con la norma. Ya, nosotros en eso lo vamos a considerar como atenuante en la determinación del monto de la multa. Entonces es importante que ustedes me digan, mira, es el primer año, pero yo tengo los cálculos del año pasado, por ejemplo, de mi estándar y mejoré en tanto. No alcancé a llegar a lo que me pedía la generación, pero hice todo mi esfuerzo. Eso es un descargo que es atendible. ¿Ya? Entonces, para usted decir que es el primer año, es decir, mira, yo me enteré, sé que esta ley viene de hace tiempo, hice todos estos esfuerzos, y ahí ustedes me pondrán todas las dificultades que ha tenido este proceso. Oye, todas las dificultades, no se las puedo decir, pero todas las dificultades que ha tenido el proceso, pero ustedes me tienen que decir que hicieron todo el esfuerzo para cumplir. Eso es lo que es un argumento que es válido, y sobre todo el primer año. Ojo, que es solo el primer año. ¿Ya? Después del segundo año no se puede ocupar ese argumento. ¿Ya? El primer año se entiende que partimos con esto. Julio, ¿podría interpretarse ese primer año para un primer importador en Chile? ¿A qué me refiero? Este año hemos visto que han llegado tanto empresas que se instalan por primera vez como nuevas marcas que toman socios de toda la vida, pero que las han incorporado en razones sociales antiguas o razones sociales nuevas con equipos que están especialmente diseñados para tratar de bajar la multalicencia energética. Pero igual, el desconocimiento de cómo resulta el homologado del auto es algo que en Chile tú puedes saber que el auto va a tener el check del homologado, pero el rendimiento final puede simularlo afuera, puede ocupar herramientas similares, pero al final te varíe un poco el check. Entonces, igual, solo se aprende una vez que el importador ya llega a ciertos ejercicios. En ese sentido, ¿tú interpretas que este primer año es solo este primer año del primer estándar, o si el día de mañana llega una marca nueva, porque están haciendo marcas nuevas en todas partes del mundo, y se instala en Chile, igual su primer strike, como en el béisbol, igual es ser mismo? Mira, yo creo que todos, o sea, eso se va a estudiar en los descargos sí o sí, pero el que tú te puedes decir que el que va a tener mayores atenuantes este primer año, en el sentido de que nosotros estamos evaluando que el primer año el quien haga los esfuerzos y demuestre con la multa debería ser casi tender a que no fuera una molestación. Pero eso es algo que va a depender, porque yo no puedo ponderar a alguien que
por ejemplo, alguien que hizo todos los esfuerzos para cumplir y alguien que no hizo nada. ¿Ya? Entonces, eso es relevante. Por eso aquí es relevante que ustedes me demuestren qué es lo que hicieron. Aquí hay atenuantes que nosotros, de nuestro análisis, estamos colocando, pero a lo mejor ustedes pueden haber otros, que lo que nosotros buscamos es, aquí el legislador estableció una ley y busca el espíritu de esto, que se tiene que cumplir. ¿Ya? Y entonces el espíritu de esto es que tengamos un parque más eficiente. ¿Ya? Entonces, es qué hice yo para cumplir con eso, ¿ya? Y aquí hay ideas que estamos colocando que son, que nosotros vamos a considerar y también ustedes pueden, se les puede ocurrir otras ideas que también van a ser analizadas y consideradas, pero aquí son las más importantes de decir, mire, yo lo primero mejoré, ¿cuánto se llama con respecto al año anterior? La segunda es anda mejor que me Sí, pero la segunda es el incremento en la disponibilidad de modelos de vehículos cero o baja emisión. Eso significa que si el año 2000, estamos hablando de 2024, el año 2023 tenía un modelo de vehículos cero o baja emisiones, la idea es que puedan disponibilizar al cliente final una mayor cantidad de modelos de cero o baja emisiones, y si de uno pasamos a tres, eso va a ser considerado como un atenuante, porque está en pro de la ley de reglamento. El tercer punto es, viene a ver con el incremento, el avance en el rendimiento energético del portafolio de los vehículos ya comercializados. Acá no nos vamos a meter, si ustedes pueden ver los puntos que están acá, que ya me imagino que ya lo leyeron, nosotros no nos vamos a meter con las ventas de los vehículos, porque nosotros entendemos que no podemos obligar a un cliente final a comprar un vehículo cero baja emisión. Sin embargo, acá nosotros nos estamos enfocando en qué es lo que está haciendo, como dijo Julio, el importador para cumplir con la ley. Entonces, en este caso, si el año 2023 yo tenía un promedio de rendimiento de mi portafolio, que eran 10 vehículos, que era de 15 kilómetros por litro de gasolina equivalente, el año 2024, si tengo 15,5, significa que yo cambié mi portafolio. ¿Y qué significa esto? Traje una nueva versión de vehículo, ya no es el GLX, ahora traje el GLX, que tiene un rendimiento mucho mejor. Eliminé de mi portafolio los vehículos que tenían un rendimiento inferior a lo que está exigiendo la ley, y traje vehículos más eficientes. Entonces, todo esto va a ser analizado como este avance de rendimiento energético del portafolio. ¿Ya? El penúltimo son esfuerzos por promover vehículos cero baja emisiones. Acá la idea es que se pueda tener una mayor exposición de los vehículos cero baja emisión. Por ejemplo, estos son ejemplos obviamente en los puntos de venta, que hayan vehículos que estén disponibles para que pueda el cliente final ver estos vehículos y ver obviamente los beneficios. También el plan de marketing, que ahora últimamente, no es porque lo esté revisando constantemente, pero aparecen varias publicidades de vehículos cero baja emisiones. Por lo tanto, ahí también una felicitación también al parque, que se nota que independiente que ustedes hayan sabido o no este atenuante, ya están trabajando en pro de la ley. Entonces, eso también va a ser considerado como un esfuerzo de promover el vehículo cero baja emisiones, exhibirlo. Y la última viene con medidas educativas para el público general. Ver el tema de campaña informativa, que el cliente final pueda tener conocimientos de cuáles son los beneficios que tiene comprar un vehículo cero baja de emisiones, en el ruido, en que va a tener en el rendimiento, y así ustedes pueden explayarse en los descargos al momento de enviar esto en el escrito de descargo, y nosotros lo vamos a analizar. Estos son los puntos que nosotros tenemos considerados como atenuantes. Aquí es importante que esta etapa de los descargos es la que nosotros consideramos para determinar la sanción. ¿Ya? Entonces, ahí es importante donde ustedes se tienen que defender y colocar. Todos estos atenuantes están considerando y están con un fuerte enfoque en ser el primer año, ¿ya? Entendiendo que ha habido dificultades para la implementación. ¿Sí? Una pregunta, se entiende obviamente que el primer punto va a ser aplicable solo en los recargos respecto al primer año. ¿Los otros puntos tienen pensado que se podrán utilizar para los años que siguen? Aunque haya una multa, el que igual se intente promover los vehículos eléctricos, que haya campañas de marketing, que se informe a los clientes, que mejore el rendimiento de los vehículos no eléctricos. Sí, mira, todos estos atenuantes siempre uno los tiene que considerar. Cuando nosotros aplicamos la sanción, lo que hacemos es buscar qué buscaba el legislador o el procurador alcanzar y qué es lo que hicieron
el infractor para cumplir esto. Entonces, si él demuestra que está cumpliendo, igual ese factor se va a considerar en la determinación de la multa. Pero quiero ser bien claro en el sentido de que siempre en el primer año uno es mucho más laxo. ¿Ya? Después, los segundos años, ya tú dices, está bien, pues, puedo tener esfuerzo, pero uno recibe un cuestionamiento legal en el sentido de decir, si el legislador hubiese considerado estos factores, lo hubiese considerado en el procedimiento de determinación del cálculo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ya, como entendemos que la implementación siempre de toda ley es más lenta, al principio, sobre todo el primer año, se consideran más atenuantes que son los mismos que están en la ley. Por lo tanto, son transitorios porque son en las etapas iniciales del proceso, pero después no pueden ser permanentes porque eso hubiese sido considerado por el legislador en el procedimiento de determinar qué se sancionaba y qué no. ¿Ya? En eso quiero ser bien claro. Sí, no sé si cuál primero, pero ahí después ya. Sí. No, Bueno, el proceso de descargos este listado de atenuantes uno puede ser listar para el dentro de los 15 días mencionado, ¿cierto? ¿Esto que está acá? Sí. No. Nosotros le presentamos el descargo a ustedes nomás, y aquí que la ANAC nos pidió en varias reuniones diciendo, oye, ayúdenos para que pongan ciertos criterios que la industria pueda entender. Esto es para que ustedes lo consideren. No necesariamente son estos puntos. Ustedes podrían llegar y alegar, no, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el plazo que tengo? ¿En qué oportunidad tengo que hacerte el listado de la cosa? ¿Es en el proceso de Sí, descargo? en el proceso de descargo. Yo les formulo cargo y todas las formulaciones de cargo son 15 días hábiles. Ese es el proceso legal. Sí. Hay algo importante también, que se puede pedir prórroga siempre y cuando esté dentro del plazo de estos descargos, obviamente. Entonces, en el escrito de descargo, ustedes sencillamente se explayan en todos estos puntos, nos suben los antecedentes, y si necesitan prórroga también dentro de los 15 días, ustedes nos piden la prórroga y nosotros se la podemos extender. Sí, tienen derecho a una prórroga y que nunca supera la mitad del plazo de los 15 días. Es decir, que serían 7 días más, para que ustedes también lo tengan considerado, que no es ustedes me pueden pedir 30, pero Mauricio no me va a aguantar que de 30, porque legalmente es la mitad. No sé si más preguntas. Sí, yo prefiero la... Allá está... Sí, mi pregunta es la siguiente. Entendemos que este procedimiento sancionatorio es nuevo, pero si el rango máximo de la sanción es 0,2 vueltos por desviación del estándar, y si concurriesen una o más atenuantes, pongámosle con las 5, ¿hasta cuánto se podría rebajar esa sanción máxima? Mira, Eventualmente. eventualmente podría, eso no lo puedo asegurar, y Mauricio me está mirando conmigo, pero nosotros podríamos ver si se hicieron todos los esfuerzos, todos los esfuerzos, y como decíamos, oye, yo no puedo obligar a que me compren los autos eléctricos, y por lo tanto hice todos los esfuerzos que me pedía el legislador, y por ser el primer año, nosotros creemos que existe una ventana de posibilidad de que sea una amonestación. ¿Qué significa una amonestación? Ojo con eso, la amonestación va y le dice a usted, usted transgredió la normativa, porque la transgredió, puso todos esos atenuantes, nosotros consideramos que es el primer año y lo sancionamos con una amonestación, que si usted vuelve a repetir esto en los años anteriores y no mejoró, puede ser que yo en los años anteriores pesque y te considere la multa actual y la multa anterior. ¿Ya? Entonces, eso es si su comportamiento ya después es pésimo, pero casi siempre, o sea, nosotros esperamos que todos los que hicieron el trabajo, porque también hay que entender que hay empresas que pusieron todo su esfuerzo y cumplieron, y otras que no hicieron nada. Entonces, yo no los puedo colocar todos en la misma balanza. Y tampoco, por ejemplo, una de las cosas que no puede ser es que nosotros en el proceso detectemos que el cobro de la multa se lo aumentó a los autos. Entonces, eso ya lo está pagando la gente, no tiene cero derecho a que baje el 0,2. Eso, si en el proceso de investigación se determina que es así,
Eso principalmente. Entonces, sin ser redundante, pero la monetización sería el mejor escenario para El mejor escenario, que eso es... pero habría un escenario intermedio que sería, por ejemplo, un 0,1, que sería Sí. de la multa. Sí, ese escenario es factible. Sí, siempre y cuando usted ejerza el derecho de los descargos. Si usted no ejerce el derecho de presentar descargos atenuantes, es 0,2. ¿Ya? Y que, bueno, que esté con el espíritu de que ustedes entendieron que está la ley, hicieron todo ese esfuerzo y demuestren lo que hicieron. ¿Ya? Ahí es importante que los antecedentes que ustedes demuestren, no basta que me escriban una carta y me digan, hoy hice todo mi esfuerzo. No, pues tiene que colocar antecedentes que acrediten eso. ¿Ya? En eso quiero ser claro. Sí. Porque pasa, descargo, ay, pero después nuestro abogado dice, ya, pero ¿cómo compruebo esto? Si no se puede comprobar, Tiene que ser comprobable. sí, es que saben que me han levantado ahora, hermano, así que disculpen si no respeto el orden. No sé cuál estaba, que ustedes no sé. Ya. Bueno, nosotros, por el tema de generación de créditos, porque si una empresa cumple y... ¿Al sobrecumplimiento? Sí, sobrepasa el rendimiento. Viene después. Sí. Sí. Esto está en la línea de tiempo de la pregunta. Y lo segundo es que, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer un reordenamiento interno en las sociedades, porque trabajamos con dos sociedades separadas, generamos una nueva sociedad. Pero en el proceso en el que generamos esta nueva sociedad, el primer cálculo se hicieron para las sociedades separadas. Y el tema es que con esta sociedad nueva, nosotros incorporamos nuevos vehículos eléctricos para toda la red. Entonces, eso se va a considerar, por ejemplo, para atenuar las multas de las dos sociedades separadas, como va a ser directamente de acuerdo a lo que indica el 3CB con las multas de cada sociedad y después con la de esta sociedad incorporada del grupo. O sea, en este momento no tengo la respuesta para ese caso. Yo creo que todos los casos van a ser particulares, pero lo tenemos que ver. Yo entendería que como son periodos separados, se van a evaluar por separado. ¿Ya? Eso te lo estoy dando así de primera instancia, separado. Entonces, no sé si se da para abrir esta etapa. Ya eso ya es más un tema legal que tendríamos que analizar. Desde el punto de vista de los esfuerzos justamente para fijar todo lo que es la electromovilidad del sector y poder tener consolidaciones a nivel de grupos automotrices, ¿cierto? ¿Sí? Hay una línea que potencia la electromovilidad y la señal para que vayan construyendo en el mismo canal. Esa es como la vista. Sí, yo creo que eso se puede colocar en los descargos y explicar el caso. Yo creo que ese caso va a haber que estudiarlo, explicarlo ahí. Oye, mira, nosotros vimos esto, tomamos esta decisión que apunta a este objetivo y lo estamos haciendo para cumplir con la ley y tomamos esta decisión. Y ahí nosotros ya va a ser un análisis de caso a caso de ir viendo cómo vamos a atender eso. O sea, para presentarlo como atenuante, indicando que esto que viene de fines de 2023, justamente una solicitud para que sea considerado el contrarrenar, digamos, la esta. Sí, yo siempre digo que es mejor presentar que no decir nada. ¿Ya? Es mejor explicarlo, nosotros tenemos que analizarlo y si es necesario pedir complemento. Siempre en las sanciones nunca hemos pedido complemento, siempre esperamos que ustedes nos presenten todos los antecedentes. Entonces, lo mejor es presentar antecedentes que no presentar nada. ¿Ya? Pero sí es un caso que tenemos que analizar y bueno, desde el primer año se va a dar mucho, que se reorganizaron para ver cómo cumplían, mejor se entiende. Esto es un poco, esa es la idea de este proceso, o sea, que que uno crea que van a hacer un descargo y se pueda aplicar, se les presenta a ustedes para que lo analicen legalmente, de todas formas, y lo apliquen y después den una respuesta. Sí. En el fondo, Julio, este es un listado de demandas que no es taxativo. No, Claro. sí, pues teníamos que llegar, como nos habían pedido, con ideas concretas y eso es una base para que ustedes puedan incorporar las cosas. Sí, la idea es explicarle el espíritu de cómo se tiene que hacer y lo que buscamos. Que siempre cada descargo va a decir cómo yo cumplo con lo que me están exigiendo y con el espíritu de la ley, de lo que buscaba en la ley. No
no quedarme en que la ley lo único que me pide es cumplir con un número. No, pues, lo que busca detrás es que yo tenga un parque más eficiente. ¿Y cómo hice todo lo que tengo que hacer para lograr eso y qué esfuerzo estoy haciendo? Y eso van a ser considerados en esta etapa. Por eso, perdón, Sí. también sería, que en esos públicos también quería mencionar a todos, al atenuante 2, que es el incremento de la oferta de vehículos. Como habla de vehículos de cero emisiones, ustedes saben que tenemos un reporte de vehículos especiales de cero emisiones, y hoy día la prensa lo van a poder incorporar más tarde ahora. Y por supuesto, en todo el año, un conteo de cantidad de marcas de cero emisiones y de modelos dispuestos. Y de hecho, creo que el ejercicio del cierre de año, el informe de diseño, va a tener una línea evolutiva de cuántas marcas teníamos en la última década, que eran muy pocas, desde modelos híbridos hasta los eléctricos, híbridos, usables, etc. Entonces, eso igual va a ayudar a ver el país, en el fondo, cómo se gestiona esta energía. Lo que hicimos con la información que tenemos del RRM, del registro civil. Bueno, sí, eso buscamos, eso nace porque cuando nosotros compramos nuestro auto eléctrico antes de pandemia, 2020, 2021, la experiencia era que en ese momento habían 2 o 3 autos que teníamos disponibles eléctricos. Y uno puede ver el efecto de la ley. Hoy día vemos que hay mucho más autos eléctricos disponibles, y hoy día vemos campañas publicitarias, las de que antes no existían. Entonces ya hay esfuerzos de tratar de ir apuntando hacia eso. El otro punto que a lo mejor uno podría decir, hoy son muy parecidos entre la cantidad de autos y el parque, la oferta trata de ver no solo el eléctrico, sino en cuántos modelos más eficientes trae como segundo punto. En eso, y quizás estamos dando mucho detalle, pero por ejemplo, para una marca, un año X, puede ser atractivo ver cuántos kilowatt-hora de capacidad de batería puso en el mercado. Porque también el auto, el modelo se llama igual, el modelo siempre se está llamando lo mismo, pero la capacidad de la batería es cada vez más eficiente. El eléctrico que tenías tú antes de pandemia, la C, no tiene nada que ver con las autonomías ahora, que están superando 13 kilómetros. Y eso incluso modelos híbridos que también han ido incrementando la batería, y si uno suma, puede llegarte a superar las ventas de kilowatt-hora de otras baterías que son a su vez más grandes. Entonces, eso también se puede ir pensando dentro de una marca como para demostrar que no están por poner litio, poner Sí, ¿no? Sí, buena idea. Lo atenuante está claro como cuál es la intención y el espíritu. A diferencia de otras materias, a veces los atenuantes están no parametrizados al 100%, pero sí, claro, en este sentido ustedes van a compartir en algún momento de acá hasta que entremos en este proceso de, por ejemplo, ponderación de atenuantes, uno pesa más que otro, o luego de este periodo de revisión, como una conclusión. Estos fueron los atenuantes que más ponderamos de alguna manera, como, así como el reglamento está claro desde el día 0 para todos, también que los atenuantes queden claros como cuáles fueron las variables que ustedes ponderaron, de alguna manera como evitar matices o subjetividades como a nivel industria. Sí. Yo creo que ahí es más complejo para nosotros. Hacer esto para nosotros, nunca en ningún proceso sancionatorio nosotros hemos dicho que es considerado un atenuante. ¿Ya? Nunca en la industria eléctrica, en nada, en combustibles menos. ¿Ya? Entonces, hoy día, colocar estos atenuantes y ponderarlo ya, eso. Mauricio ya me dijo. Ya había revisión caso a caso. Sí, ¿Y sí. eso después sería publicable? ¿Sería saber? Es que las sanciones después son públicas. ¿Ya? Cuando la formulación de cargo no es privada, porque todavía tú estás como acusado, todavía no recibes la sanción. Y la sanción es pública. Entonces, yo creo que se vayan con el mensaje nomás de cómo demostrar que cumplen con el espíritu de la ley. Ese es el mensaje claro, y todo cómo yo lo hice, cómo planifiqué este año, qué es lo que hice, qué esfuerzos tuve. Y hoy día, como decía, hay esfuerzos que son visibles, porque son fáciles de demostrar. ¿No? Por ejemplo, este mismo informe que está a la ANAC, hoy yo lo presento y le digo, oye, mira, aquí está el informe de todas las marcas, y yo he crecido tanto, he mejorado tanto. Eso es un documento también que nosotros vamos a considerar válido, ¿no? Hasta que confiamos que es válido. Sí, precisamente por la atenuante y el concepto del esfuerzo, porque
¿cómo van a considerar decisiones de esfuerzo? Porque hay un punto que se tiene que manejar y ver cómo van a ver ustedes, que es parte del esfuerzo para el cumplimiento es aumentar el estándar de emisión. El aumentar el estándar de emisión, por ejemplo, de 6B a 6C, conlleva un cambio de ciclo. El cambio de ciclo conlleva una nueva técnica de medición del consumo de combustible, y en diferencias en un NDC y en WLTP hay entre un 9 y un 11% de diferencia. Entonces, el esfuerzo que hacemos nosotros como marca es pedir un auto más eficiente, que viene por consecuencia de un WLTP, pero me están midiendo y sancionando por NDC. Entonces, ¿cómo planteamos ese atenuante al cálculo, al informe, y cómo lo van a ver ustedes? Realmente eso es un esfuerzo, pero es el mismo esfuerzo que se hace en perjudica. O sea, yo creo que eso se puede ser presentado en los descargos, ¿no? Nosotros lo vamos a analizar y vamos a ver, porque también nosotros tenemos que evaluar si es que hay distorsiones o no en la misma regulación, ¿ya? Y en esa distorsión tendríamos que analizarlo ahí, si el esfuerzo que se hizo fue porque, no sé, pues, algo no se ha hecho, también se hace ese análisis en el descargo, ¿ya? Por lo menos nosotros estamos obligados a analizar todos los descargos que nos lleguen y responder cada uno de los que ustedes nos presenten. Entonces, yo creo que hoy día tener la respuesta, no, pero sí se tiene que analizar y se consideran si es efectivo lo que tú dices, oye, pasa esto, nosotros mejoramos esto y esto nos perjudica en esto, porque a lo mejor hay algo que todavía no se actualiza, no se hace. Nosotros igual tenemos que hablar con quién lo tenía que actualizar, quién no, y saber los planes que hay, si eso realmente está considerado, es así, y es la conversación que vamos a tener, no sé, con el Ministerio de Energía si corresponde, con el Ministerio de Transporte si corresponde. ¿Ya? Y ahí sí, yo creo que es algo que se puede considerar. Por lo que sería un adelante que se sería repetir en cada informe, porque mientras no cambie el 61 por el ciclo de consumo, va a ser un adelante que se va a mantener, porque todos los vehículos que cumplan el 6 van a ir por obligación el ciclo WLTP. Pero ahí en ese caso mejoraría el rendimiento. Mejor el rendimiento. Entonces entraría dentro de tu portafolio. El rendimiento físico, en lo práctico, o sea, en la teoría sí, pero en lo práctico no, porque ya no me lo con WLTP. Donde sí, por obligación entraron un ciclo de medición local en el proceso de homologación y ahí va a tener la NC. Entonces, lo que me entrega mi fabricante por configuración técnica va a diferir de lo que yo tengo como resultado en el proceso de homologación. Entonces, esa diferencia que yo ocupé como esfuerzo para decir, mira, yo le estoy vehículo más eficiente con un ciclo específico por la fábrica, en mi mercado no va a funcionar si me miden de otra manera. De hecho, una decisión que hemos tenido con nuestra fábrica, porque precisamente va un poco en desmedro del ciclo no porque sea mal, son porque es mía. Entonces, como dice Julio, ahí que lo ingresen en los descargos, nosotros lo vamos a analizar y obviamente si es un punto repetitivo en varias de las marcas, lo vamos a agregar en el procedimiento, lo vamos a agregar con él. Es un problema de la ley internacional, o sea, se pueden aportar en 60 ¿Sí? Y de que el WLTP es un promedio un 20% más exigente. Pero el automóvil que tiene un motor que eso puede estar. Sí, nosotros ahí cuando pasan estas cosas igual tenemos que recurrir al regulador a ver cuál era el espíritu y qué es lo que buscaba el regulador. Entonces, de que nosotros lo vamos a atender, sí, lo vamos a atender, pero de ahí sí ya escapa de lo nuestro, si no tenemos que ir a ver qué pensó el regulador, qué está pensando, qué lo está, si existe esta distorsión o no existe, o hay que en Chile la queremos ver de una forma, y ahí ya escapa de lo que nosotros podemos hacer, porque nosotros tenemos que ver qué es lo que esperaba el regulador de eso, pero de que lo vamos a considerar, sí. No sé si alguna vez. ¿No? Ya. Ya tienen su escrito de descargo, tienen ya todos los documentos. ¿Cómo lo envían a la superintendencia? Dos formas que se pueden enviar. Una es a través de forma presencial, que vayan con los documentos a la superintendencia, que eso obviamente está abierto. Y la otra, que es la que se ocupa en la mayoría de los casos, es la presentación electrónica, que es en Seiko.cl, y ahí buscan el lugar donde dice oficina de parte virtual. En esa oficina de parte virtual, te abre una ventanilla y tienes que llenar, obviamente, los datos que le piden esa ventanilla y adjuntar los documentos. Lo importante de esto es que la descripción de los descargos deben indicar de qué se trata lo que están subiendo, porque nosotros recibimos por oficina aparte muchos documentos, sobre todo procesos de descargo de
instaladores, de empresa de transmisión, distribución, X cosas. Entonces, debe ser muy claro que debe decir descargo del procedimiento sancionatorio estándar de eficiencia energética y un número de casos. Ese número de casos va a estar en la formulación de cargo, en la parte de abajo, en la parte izquierda, va a decir número de casos y ustedes van a poner ese número de casos ahí para que tengamos, para que se derive lo más rápido posible hacia el departamento que corresponde. Eso. Y los documentos que se pueden adjuntar son PDF y pueden ser comprimidos, RAR o ZIP, y ahí tiene un peso máximo, obviamente, de adjuntar documentos. Luego de que nosotros ya hicimos el análisis de todos los descargos, hicimos el estudio, después de todo eso, si es necesario ahí buscar más antecedentes, nosotros procedemos a emitir una sanción declarativa. Y esta sanción declarativa se indicará explícitamente, según el artículo 17, en el punto 2, dice que la multa impuesta no será exigible al infractor sino hasta el año inmediatamente siguiente, por lo que no será remitida a la asesoría final de recursos. Entonces, nosotros hicimos el cálculo, ya tenemos la multa ya calculada, obviamente, pero eso va a ser una sanción declarativa hacia usted. ¿Qué es lo que tiene que tener este documento? Bueno, tiene que tener lo que ahí se indica, una determinación precisa y clara de lo hecho. La enunciación de los cargos formulados, el análisis de los descargos, la ponderación de los atenuantes, en este caso lo que habíamos visto anteriormente, y la multa impuesta que obviamente va por este proceso sancionatorio de este año, fiscalización. Por ejemplo, si este año, el próximo año se nos toca la fiscalización del año 2024, entonces va a ir esa multa correspondiente a ese año. Y respecto a el recurso de reposición. Sí, ahí es importante que primero esta sanción, como dice su nombre, es declarativa. No es una sanción, podemos decir que es informativa, no es, hasta el nombre de sanción le queda grande, porque a usted solo le informa, hace el análisis de todos los descargos y dice, mira, a usted le correspondería una sanción de X UF, porque está en UF, está la solicitante UF corresponde a su sanción, pero esa sanción, al ser declarativa, no ejerce una obligación de que ustedes la tengan que pagar. Ustedes tienen que esperar al año siguiente para evaluar si sobrecumplieron, y ahí la SEC tiene que sacar una nueva resolución, donde esa resolución es definitiva, y esa resolución va a decir, páguese, y le va a decir recién a la tesorería, aquí hay un infractor a cual usted le tiene que cobrar, ¿ya? Entonces, si usted quiere que esa declarativa se pague, porque no sé, es una UF y yo quiero pagarle, no quiero esperar al año siguiente, y tengo plata para y lo voy a pagar. Entonces, le pide a la SEC que la quiere pagar. La SEC recibe su solicitud y tiene que sacar una nueva resolución diciendo esta multa se paga. La primera no se puede pagar. Si ustedes van a la tesorería donde van, nadie les va a reconocer ese documento, porque no es solo informativo. ¿Ya? Entonces, dado que es solo informativo, ustedes no pueden presentar un recurso ante la Corte, porque no existe algo unitario, no existe un monto que ustedes tengan que pagar. ¿Ya? ¿Ustedes qué pueden presentar cuando la SEC dice páguese? ¿Ya? Entonces eso es para que no gasten esfuerzo en contratar abogados. Los abogados van a cobrar. Van a presentar el escrito a la Corte y después le van a decir, ¿sabes? Esto no es nada, porque aquí no hay Usted sí puede presentar un recurso de reposición contra la misma sanción de la SEC. O sea, esta declarativa podría hacerlo, pero a la SEC, porque, oye, no estoy de acuerdo, podría hacerse. Pero realmente donde se deben ejercer todos los derechos es cuando viene la multa definitiva. ¿Ya? Ahí, cuando existe la multa definitiva, viene al final, la multa definitiva te dice que usted tiene tantos días para presentar recurso de reposición y después tantos días para ir a la Corte. ¿Ya? Pero siempre cuando existe un monto que ustedes tienen que pagar. ¿Ya? En la declarativa, como vuelvo a insistir, es que ustedes tienen que saber cuál es el monto que están expuestos en la sanción. ¿Ya? Usted le va a decir, este es su monto. Tiene que esperar hasta el otro año, pero usted ya lo sabe. ¿Ya?
¿Qué plazo se está alargando entre la formulación de los descargos hasta la disposición de la sentencia declarativa? Mira, nosotros por ley tenemos 6 meses. ¿Ya? 6 meses para cerrar ese proceso. Ese es el que nosotros tenemos. Esos 6 meses se pueden alargar si es que en el proceso de descargo o de no sé, pues surge que yo tengo que consultarle a otro ministerio. ¿Ya? Entonces, eso se puede alargar. ¿Ya? Pero solo se puede alargar si es que yo tengo que preguntarle a un tercero y necesito la opinión para cerrar el caso. O sea, ustedes me están diciendo algo y necesito preguntar, o sea, a transporte o a energía, y en eso se puede alargar más. Pero los procesos deberían durar en la sanción definitiva no más allá de 6 meses. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Eso? Entonces, en el caso que comentaron sobre un importador que recibiera esta sanción declarativa y quiere pagar, podría estar pagando en el próximo año. O sea, podría pagarlo ahora, o si él no decide nada, después al año siguiente, cuando se venga la evaluación del sobrecumplimiento, que es lo que va a explicar ahora. Y ahí ese plazo para cuando reciba la declarativa y diga no, que en el próximo año habrá un plazo ahí de Como porque va a recibir una sanción declarativa, ¿cierto? que automáticamente es declarativa, automáticamente pasa para el otro año. Claro. No, Automáticamente. sí, no. Pero que se lo expreso yo, Exacto. que quiero pagar. Sí, lo cambiamos eso en el reglamento porque iba a quedar la duda de que si cuando se formulara el cargo, en un momento estaba pensado que en los descargos ustedes dijeran si la querían pasar para otro año, pero dijimos hay que casi nadie va a querer pagar multa, ¿por qué no lo hacemos automático? Y que sea al revés, el que quiera pagar me dice que quiere pagar. ¿Y cuánto tiempo tengo para decir que quiero pagar? No, tú tienes todo hasta antes del otro periodo. Sí, pues, en cualquier momento tú vas a la SEC y dices, oye, quiero pagar, y la SEC emite una sanción. Sí, sí. Como eso no iba a ser tan... Lo dejamos. Sí, no hay más preguntas porque pasemos a la otra etapa. Ya. Entonces, si nos vamos al mismo tiempo, ya emitimos esta sanción declarativa, por lo tanto ahora nos vamos en el año en donde hay un descuento de la multa por sobrecumplimiento. Y aquí quiero hacer una diferencia entre quienes cumplen y quienes no cumplen. Empezamos el proceso nuevamente donde el Ministerio de Transporte nos va a oficiar a nosotros analizamos los documentos y una vez que nosotros analizamos estos documentos tenemos quien cumplió, por lo tanto quien incumplió, por lo tanto iniciamos un proceso sancionatorio para el mismo año del incumplimiento y por otro lado están los que cumplen. Y los que cumplen, vemos obviamente, no iniciamos ese proceso sancionatorio para ese año, pero revisamos si tiene una multa pendiente el año anterior. Por lo tanto, al momento de tener la multa pendiente, revisamos este sobrecumplimiento y hacemos los cálculos que están acá. Según lo que dice el artículo 17, dice, durante el año inmediatamente siguiente, aquel que se constate el incumplimiento del respectivo estándar de eficiencia, y en el caso de que no hubiera sido sancionado, supere su meta anual, se podrá descontar de la multa de él. Esto quiero dejarlo súper claro, que nosotros lo que vamos a hacer, vamos a descontar multas. No vamos a descontar, por ejemplo, el rendimiento y el cumplimiento, porque eso no es competencia de la superintendencia, es competencia del Ministerio de Transporte. Entonces, hay una multa ya declarativa y ahora nosotros vamos a calcular la multa de sobrecumplimiento. Nosotros lo que quisimos hacer fue colocar una fórmula que en realidad es la misma fórmula que está escrita ahí, o sea, que lo que está escrito ahí nosotros tratamos de llevar a fórmula, que dice lo siguiente. El descuento del importadorí en el año J+1, tomando que J es el año fiscalizado y J+1 el año de sobrecumplimiento, es igual al factor del importadorí en el año J. El factor es el mismo del año fiscalizado. No lo vamos a modificar porque es un proceso completo. Entonces, tomamos el mismo factor multiplicado por este sobrecumplimiento, como lo dice el artículo 17, está ese concepto de sobrecumplimiento más abajo, por lo tanto lo tomamos también del importadorí en el año J+1 multiplicado por N, que son los certificados de homologación individual de ese año. ¿Qué es el sobrecumplimiento? El sobrecumplimiento es del importadorí en el año J+1, que se iguala a 10 por el rendimiento menos el estándar para ese año. Si nosotros tenemos el rendimiento menos el estándar, ahí sacamos los kilómetros por litro de gasolina equivalente. Lo multiplicamos por 10 y en las décimas de kilómetros por litro de gasolina equivalente, que es lo que nos mandaba el artículo 17. Y ese
ese número lo reemplazamos en la fórmula y tenemos el descuento que nosotros vamos a aplicar para la multa del año anterior. Entonces, reitero, es un proceso que nosotros vamos a ver el cumplimiento. Los que no cumplen inicia el nuevo proceso sancionatorio, como lo que estábamos viendo anteriormente, y los que sobrecumplen pasan por este proceso para restar este tema de la multa. Ahora bien, hay varios casos donde una vez que nosotros vamos a emitir la sanción definitiva, que esta va a ser la que va a ir a la Tesorería General de la República y va a ir, y esa ya pueden hacer este recurso de la Comisión, hay tres casos. Uno es que la superintendencia procede a la dictación de una resolución que ordena el cobro de la multa. Eso significa que tenía una multa del año pasado y este año que yo estoy pidiendo sobre cumplimiento tampoco cumple. Ok, ordeno al cobro de la multa que fue del año fiscalizado el año pasado. Por otro lado, si es que el sobrecumplimiento no alcanza a cubrir la multa del año pasado, yo le cobro la parte la porción restante de esta multa y que se emite a la Tesorería General de la República. Y ojalá que sean todos los casos que incumplan, es cuando se deja sin efecto la multa, es cuando el sobrecumplimiento obviamente es mayor al de la multa, y ahí en ese caso no iría a la Tesorería General de la República, por lo tanto hasta ahí llegaría el proceso. Y en este caso, ahí nosotros terminaríamos todo el proceso sancionatorio que tendría la superintendencia. Significa que estaríamos conversando largo tiempo, o sea, el primer año y el segundo año sobre cumplimiento, y otra cosa también importante que está en el procedimiento, que lo pueden descargar en el código QR, es que si por ese motivo el sobrecumplimiento que ustedes detectaron en el año fiscalizado no concuerda con sus datos y hace unas observaciones al Ministerio de Transporte, dentro de los primeros 15 días de emitido el informe de cumplimiento definitivo, ustedes tienen que mandar esos antecedentes a la superintendencia para que nosotros podamos analizar, obviamente, si el sobrecumplimiento corresponde o no corresponde respecto a cómo está calculado. Entonces, ahí después le llega a usted esta sanción definitiva y ahí terminamos el proceso del primer año, en realidad. Si se dan cuenta, el proceso es la única parte donde la interacción con ustedes es precisamente donde se formulan cargos y ustedes presentan los descargos. Después, el otro proceso ya emitía la sanción declarativa o la sanción definitiva, es un documento que ratifica o descuenta según el cálculo. Ya no hay una interacción, no hay posibilidad de presentar descargo, nada de eso. La etapa es ahí y después netamente cómo varía por sobrecumplimiento, no. ¿Ya? No existe una interacción después en ese aspecto. Por eso es importante que la etapa de los descargos es donde ustedes se tienen que defender, porque ahí, aunque sea declarativa la primera sanción, después ya no hay otra instancia. Después ya netamente recurso de reposición al final o ir a la corte, donde hemos ganado 99,9%. Si no, pregúntenle a él. Mucha gente pregunta sobre si esto va a estar cobrado en UEF y se va a emitir hacia la tesorería, se paga en UEF al valor de la UEF de ese día en la tesorería, ¿cierto? Porque, sí. Nosotros no cobramos, el que cobra es la tesorería. Para que lo tengan presente. La tesorería sí que cobra. Si bien este acto afectó al puerto ahí, que no es un gasto deducible. Si no, la multa se paga. Se paga completo, no es inherente a la operación, entonces paga por el. ¿Cómo es el proceso? Mauricio ahí pues. Me imagino que están por el lado de para la renta disponible, para ese mundo. No, nosotros no nos manejamos como superintendencia, por decirlo así, en la parte de la tributaria. Y me imagino que el servicio de impuesto interno lo ponderará como está ponderando las multas que pasan a cualquier empresa en Chile, porque son multas administrativas, sanciones administrativas. Así que el régimen que está aplicando el servicio de impuesto interno, por cualquier multa, ustedes, si se la deduce, si no se la deduce, si la reconocen o no reconoce, no debería cambiar.
Perdón, Mauricio, nosotros como aquí una reunión con impuestos internos, con la Dirección Normativa y de Fiscalización. Y claro, como es un proceso nuevo, regulado en ley, igual lo van a estudiar. No había un pronunciamiento formal hacia el área del sector automotriz, pero claro, ellos a priori, lo que se dijo en la reunión, interpretan que es una multa o una tasa en realidad, que es ineludible, que es imposible no pagarla para ciertos modelos, y no puedes vender o homologar individualmente el vehículo si no la paga. Por lo tanto, no creen que está afecto al impuesto de sanción del artículo 21 de la impuesto a la renta. La postura que me dio esa reunión, el jefe de la Dirección Normativa. Pero lo van a bajar al papel también después de una consulta al respecto. Yo creo que también tenemos tranquilidad, pero para impuestos internos también es un proceso nuevo. Se parece a otros procesos sancionatorios, como de las empresas eléctricas, se parece. Pero no es lo mismo, tiene detrás el mismo razón. También se la ley de dicen con eso. Eso es también noticia en desarrollo. Sí, en el sobrecumplimiento, cuando hablaban en la diapositiva anterior, solamente están considerando aplicar esta deducción de la multa cuando en el periodo anterior existe multa. ¿Sí? O sea, vale decir si es que en el periodo N uno no tiene multa y después en el periodo N más uno sí tiene multa, no existe ese periodo de revisión para compensar eso. No, es siempre hacia atrás. Y dicho de esa forma, sí, hay muchos casos, ¿sí? Pero si es que el primer periodo es sobrecumplimiento, el segundo periodo es sobrecumplimiento, la revisión es siempre, digamos, desde el primer periodo donde no hay, dicho de otra manera, el primer periodo que hay multa, desde ahí se considera un año de gracia para adelante para poder hacer la revisión hacia atrás. Sí. No estableció que fuera para atrás. Sí. Todos los procesos parten anualmente. En este caso, el proceso de fiscalización, o sea, por ejemplo, en este caso va a partir el proceso año 2024, después el año 2025, si hay sobrecumplimiento, descuenta, pero si no, parte de nuevo proceso y así sucesivamente todos los años parte un proceso nuevo. Entonces, se puede ver solamente, como dice Julio, el año hacia atrás. Sobrecumplimiento y es mayor a la multa del año anterior, la multa queda sin efecto. Sí. Pero esta diferencia del sobrecumplimiento ¿se pierde o se guarda? Se pierde. No, se pierde. Ah, ya. No se toma en consideración. No hay consideración, no lo trae la ley eso. Sí. Quería consultar qué tipo de documentos se emite si desde el primer año estás sobre la normativa, porque ahí me acabas de decir que si hay una diferencia entre un año que cumpliste, o sea, que no cumpliste, y el siguiente cumpliste, hay un sobrecumplimiento y que queda una diferencia si la pierdes. Si yo desde el primer año estoy cumpliendo y el segundo también cumple, ¿no se van sumando sus puntos? No. O sea, cumpliste, perfecto, que bueno, no tiene sanción. Exacto. La ley no consideró para atrás ni acumular. No, solo consideró que si tú no cumples, tienes una posibilidad en el año siguiente a mejorar. No lo consideró. Y más encima también, si uno va al escrito de la ley, es difícil poder argumentar algo porque siempre nosotros es al revés. Es yo voy mal y voy mejorando. Pero si yo iba bien y empeoré, como difícil poder explicarlo, pero para poder considerarlo así, lo tuvo que haber traído la ley. La ley, como dice, de aquí para adelante. Y no, claro, no va a quedar completo, sino pues ahora traigo cosas que no. Sí. Que tengo crédito, pero era justamente eso, saber, o sea, si tú cumples desde el primer año, perfecto, que bien, felicitaciones, cumpliste, se sigue viviendo el otro año. Sí, ahí hay que tener consideraciones que nosotros también, que al final, para nosotros también es algo nuevo, porque a nosotros lo dice usted, muévase en este rango de aplicar este factor, que llega hasta 0,2. Cuando nosotros antiguamente igual tenemos en nuestras sanciones, tenemos lo que se llama la reiteración, que eso también lo tenemos que estudiar, porque aquí me da el rango, yo al final ese rango de 0,2 va a variar también tu comportamiento anterior. O sea, usted todo este tiempo ha sido un excelente alumno, se cayó una vez, no te voy a aplicar el máximo. Eso sí se considera en ese proceso. ¿Ya? Entonces, si yo digo, no, es reiteración,
eso también va a ser en la determinación cuando determinemos la multa. ¿Cómo vamos a considerar las reiteraciones? Porque no puede ser alguien que venga, por ejemplo, todos los años lo pago. Ya, en nuestra regulación establece la reiteración que yo te puedo pasar hasta el doble la multa. Y seguir reiterando hasta el doble, el triple, y eso lo vamos a tener que evaluar acá, ver bien cómo proceden esos casos, porque escapan de lo que nosotros estamos habituados. Nosotros determinamos la multa y si tú no cumples, esa se puede duplicar al año siguiente, triplicar al año siguiente hasta que tú cambies y cumplas. Creo que también considerando el hecho de que el estándar va a ir aumentando, o sea, va a ser más estricto. Entonces llega un momento si tú sobrecumpliste, pero no es que no vayas a cumplir, sino que te subió el estándar. Al final, ahí también tienes un delta que se incrementó y tú venías cumpliendo, pero estoy viendo que en cierta forma ustedes también van a tener como antecedente de que esa empresa ha estado cumpliendo todo el tiempo y ahora que cambió el estándar, pues obviamente va a tener ahí un gas que podría considerarse para no generar la multa completa. Sí, sí es importante que ustedes en los descargos siempre llaman que ustedes coloquen todos los antecedentes. ¿Por qué? Porque es un proceso que yo después lo tengo que llevar a un documento, ¿ya? Y yo, por ejemplo, no puedo aparecer como fiscalizador diciendo, mira, esta empresa todos estos años fue súper buena y no me lo dijo en los descargos, ¿ya? Entonces, si no, usted no se defendió, yo no puedo salir defendiendo. Eso es importante que lo tengan claro, porque ustedes pueden decir, ay, pero es evidente, está en todos lados. No, tú tenés que presentarlo porque yo lo tengo que atender y yo ahí lo que hago en el descargo es decir, usted me dijo tal, sí, consideramos que es razonable y lo consideramos la determinación como antecedente, porque la multa se tiene que, como le llaman nuestro abogado, se tiene que autocontener. Entonces cualquiera la tiene que tomar y leer, pues entonces si yo no coloqué nada de eso y alguien lee la sanción y dice, oye, este compadre no ha cumplido, mira, y le pasaste tanto, ya, eso no puede pasar. No sé qué más tenía. Ya. Bueno, y por último, como sabemos y entendemos que este proceso es nuevo para ustedes, es que hemos creado este procedimiento sancionatorio donde es un documento que está en PDF, que lo pueden descargar de aquí el código QR y que va a estar disponible en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en la parte de electromovilidad, para que ustedes lo puedan descargar. El procedimiento tiene todo lo que nosotros hablamos ahora y obviamente muchas cosas más, ya que ahonda mucho más en cada uno de los puntos. Y esto salió a través de un oficio circular que lo firmó nuestra superintendenta, donde informa sobre el procedimiento sancionatorio de los estándares de eficiencia. Este documento está acá y se pueden ver que nos esmeramos bastante en explicar el procedimiento sancionatorio, más que el proceso anterior, porque nosotros nos llega el informe y aquí está todo lo que acabamos de explicar para que lo puedan revisar y tener en su análisis. Así que, salió el martes recién este oficio. Sí, salió el martes, así que durante la próxima semana va a estar disponible en la página de la Superintendencia. Se lo quisimos traer a ustedes primero. En la premisa. Y le colocamos harto cariño también. Ya. ¿Sí? Bueno, como ha dicho Julio, yo soy Mauricio Masaya, trabajo en la Superintendencia y apoyo la parte legal, desde la parte legal, y déjenme ser majadero, por favor, 2 minutitos, que es este procedimiento, el área de sostenibilidad lo emitió porque son fiscalizados nuevos, no están tan cercanos al mundo de superintendencia. Y yo creo que es muy valioso eso. Y pasan dos cositas además, que además que son nuevos fiscalizados, pasa que este procedimiento mezcló ministerios, pero más o menos rara y nueva, y además mezcló anualidades, periodo de fiscalizar. Y eso también es nuevo. Y este procedimiento trata un poco de dar coordinación a eso, y como ustedes imaginan, la superintendencia no es un control, una revisión del Ministerio de Transporte. Entonces, y esto lo dijo varias veces, clave que los temas de hecho o los temas relevantes para la definición del estándar, la metodología, sea tratada entre el preliminar y el definitivo informe en esas observaciones.
Este proyecto hace énfasis en la admisibilidad de descargos que previamente se verificaron las observaciones, para decir esta coherencia entre el Ministerio de Transporte, de Transporte digo, y la superintendencia. Y lo otro, que no puede existir demasiadas instancias de control o revisión. Entonces, para darle consistencia a esto, los recursos, que también se mencionó, pero por eso me dice el majadero, es que los recursos de reposición, lo administrativo o lo legal, solamente se realicen después que se emita ese acto que los abogados le decimos producen ejecutoriedad, que es el que va a decir páguese la multa, en palabras de Julio, y no antes, porque si no, esto nos va a hacer un ruido y va a provocar revisar en las mismas cuestiones más de una vez o en más de un lugar o incluso más de una vez en tribunales. Entonces, quería levantar eso y decir que a lo mejor ustedes hay abogado acá, pero se van a acercar a hablar con un abogado y puede pasar a decir, oiga, su superintendencia en su procedimiento no fija la etapa probatoria. Y lo que pasa es que el 119, que regula el procedimiento sancionatorio de la superintendencia, que es un decreto, dice que la etapa probatoria va desde que se notifican los cargos hasta que se presentan los descargos. Entonces, si se quedan esperando decir, no presentemos prueba porque van a tener que abrirse probatorio, no, pero como se deslizó, tiene que ser máximo la prueba acompañada, principalmente va a ser para la demanda, a lo mejor, hasta los descargos. Y lo otro es recordar que la multa y la superintendencia, creo que lo que así es, no es un impuesto más que la cantidad de recaudo a pagar, es movilizar el comportamiento. Entonces se da que la sanción termina siendo un buen competidor por comparación. Entonces lo adelante para usted va a ser relevante porque, no sé, mi competidor de la esquina va a tener una sanción menor que yo y al final del día esto puede ser una especie de ranking, una visualización al público y ese efecto produce la sanción de repente más que decir que tiene que pagar mucho en la tesorería, sino que decir, oye, yo me parece que tengo una sanción más fuerte que mi competidor del frente, parece que soy más contaminante en bruto. Y ese efecto de comparar las sanciones bastante, hay que tenerla presente, creo yo, y nos produce la gente de comunicaciones dentro de la superintendencia, promueve harto eso, el más la señal comunicativa, comunicacional de la sanción, que de repente el monto paga. Porque para llegar por ejemplo, para llegar a tribunales hay un requisito que hay que pagar inmediatamente un cuarto de la multa. No, tú no puedes ir a tribunales por la SEC si no pagas un cuarto de la multa. También es importante tenerlo. Pero eso será cosa del día de mañana. Pero quería ser majadero con mis colegas de la superintendencia también. No sé si